Buenas tardes. Como parte de la materia de Filosofía de la Cultura que se imparte en el Seminario Arquidiocesano de Chihuahua, en el norte de México, partimos de la exposición de un trabajo que realizamos año con año sobre el análisis cultural de las diversas formas en que se conmemora, especialmente en México, lo que se conoce como tradición del Día de Muertos. En México esta es una celebración reconocida a nivel internacional, que no tiene que ver solo con el 2 de noviembre, sino es una especie de días en los que se conmemora nuestra relación con los difuntos en distintas formas de festividad. Casi siempre se habla de que empieza a partir del 28 de octubre y se cierra el día 2, con lo que tradicionalmente en casi todos los países, creo que de Latinoamérica, se maneja con el Día de Muertos. Sin embargo, en cada contexto cultural se vive de distintos modos. Yo creo que todas las culturas tienen una relación, un vínculo especial para hablar sobre la muerte, para ritualizar nuestra relación con este acontecimiento de la vida. Sin embargo, en México hemos sido considerados incluso por la UNESCO en el Día de Muertos, así como tal, como festividad, como un patrimonio cultural de la humanidad. Y pues ahora nos interesa dar a conocer cómo se vive, pero no solo esta fiesta del Día de Muertos, sino toda la tradición, todo lo que implica en diversas regiones del país. Por un lado, pues se habla, pues lo que más se reconoce es la creación de los altares con diversos niveles, con colores, con comidas para los difuntos. Pero digamos, esa es una forma de representación que yo le llamo metafórica, de una especie de relación con el modo de comunicarnos con los familiares difuntos, sobre todo, o con aquellas personas a las que les queramos brindar un reconocimiento por su vida más que por su muerte. Manejamos que la celebración del Día de Muertos es el festejo de la vida de aquellos a quienes queremos seguir acompañando en cualquier nivel de existencia. Y bueno, las culturas indígenas que pueblan todavía nuestro país tienen distintas formas de representarlo. De hecho, es una tradición que proviene de estas raíces indígenas, aunque también ya se ha cristianizado mucho por las fiestas de la Iglesia Católica. Y bueno, en el norte de México tenemos otras formas de jugar con el reconocimiento de estas fechas, y para eso estoy invitando a mis alumnos de esta materia a que nos expongan cómo se vive, por un lado, por ejemplo, entre las culturas indígenas del sur de México, cómo la han vivido y la representan en el norte de México, específicamente la cultura rarámuri, que es la que forma parte y de hecho es originaria de nuestra región de Chihuahua, y luego también en la ciudad de Chihuahua y sobre todo en el norte de México, que ya tiene más contacto con otras culturas, sobre todo la norteamericana, ¿no? Bueno, en primer lugar, vamos a ver cómo nos pueden explicar los chicos del seminario el modo en que los indígenas del sur de México nos invitan a reflexionar sobre el acontecimiento de la vida que se representa en la muerte. Por favor, les cedo la palabra a Eduardo y a Gustavo, que son estudiantes del seminario del segundo año de filosofía. Muchas gracias. Pues sí, podemos iniciar reflexionando que en la época prehispánica de aquí de México, el culto a la muerte pues era uno de los elementos básicos de la cultura de los indígenas, sobre todo pues como ya decíamos en el lado sur del país. Cuando alguien moría era enterrado y su cuerpo era envuelto en un petate, que pues sería como una manta, pero pues típica de con el proceso del tejido es típico de aquí de México.
y bueno, sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido al conocido Mictlán en el Náhuatl, que es la región de los muertos. Y pues de igual forma le colocaban comida que le agradaba pues cuando estaba vivo, pues para consentirlo, ¿verdad? Con la creencia de que podría quizá el difunto llegar a sentir hambre. Y pues hablando así propiamente del Día de Muertos, pues en la visión indígena que se tiene, pues se dice que este día pues se da un retorno, por así decir, en el que los muertos, las personas difuntas, aquellos que ya nos han dejado, pues regresan y vuelven a convivir con nosotros, vuelven a convivir con los vivos, van a sus casas y así como lo había dicho Lalo, les han puesto comida, les han puesto ofrendas, entonces ellos con este regreso vienen y disfrutan de la esencia de cada una de esas ofrendas que se les ha puesto en su honor. Sí, y pues esta celebración del Día de Muertos, tan fundamental para la cultura mexicana, no representa una ausencia del ser querido, sino una presencia viva, porque la muerte es un símbolo de la vida que se materializa en un altar que se les ofrece, precisamente como ya habíamos comentado, con los platillos que más le gustaban y quizá alguna bebida, cosas que pues sabíamos que al ser querido pues le agradaban. Y pues en este sentido se trata de una celebración que conlleva una gran trascendencia popular porque comprende muchos significados, desde filosóficos hasta materiales, con todo esto que pues estamos reflexionando precisamente de el altar, todas las cuestiones que las familias hacen por, pues como decía Gustavo, por dar el mayor honor a este ser querido, ¿verdad? Que pues fue tan importante en la vida de las personas. Y a lo largo del tiempo, tanto desde esos tiempos antiguos hasta nuestros tiempos, ya cristianizado, también podría decirse esta festividad, pues cada año muchas familias siguen colocando este tipo de ofrendas, colocan altares, decoran estos altares con flores, con papel, con calaveras, con dulces, con los platillos que estas personas en vida pudieron disfrutar, y esto pues es ofrecido para ellos en honor de la vida pues que ya han superado y el regreso de este lugar de los muertos para convivir con sus seres queridos. Entonces, y al igual también pues que en los tiempos prehispánicos se utilizan ciertas cosas, entre ellos pues destaca el incienso, que sirve para aromatizar el lugar, para darle así como que un significado más divino, por así decir, al espíritu del difunto. Bien, y algo que muy importante en estas representaciones de los altares es el acompañamiento con las veladoras, ¿no? Que es una forma de guiar el camino de regreso y bueno, hay presencia de luz en todo el altar y además en la casa y hasta la puerta de entrada para que el difunto pueda llegar a ser reconocido y a disfrutar de los alimentos y del colorido con el cual es bienvenido. Pero eso es en las culturas, bueno, del sur de México, que tiene raíces pues, en los pueblos originarios que conocemos como mesoamericanos. Pero en el norte de México, especialmente como decíamos hace rato, tenemos otra forma de vivenciar esta experiencia con la muerte, que no es necesariamente solo el 2 de noviembre, como se reconoce el Día de Muertos. Tenemos la participación específica de una cultura que conocemos como los tarahumaras o los rarámuri, de los cuales nos van a hablar Servando y Roberto, que son originarios de esas regiones. Para los indígenas rarámuris,
la muerte no es el fin de la existencia, sino que es una transición para una vida mejor. La muerte significa el comienzo de otra vida en la que van a reunirse con sus seres antepasados, y también creen que un muerto puede regresar a causar daño a los amigos o familiares. Y ellos creen que cuando la muerte se acerca es porque los difuntos están solos y anhelan la compañía de sus seres queridos. Y es así que en ocasiones provocan enfermedades en los que están vivos, porque extrañan a sus seres queridos, los que ya hayan fallecido. La fiesta del Día de Muertos, como una fecha como la fecha específica que se tiene, pues es lo mismo que se hace en otros lugares, que es pues llevarles comida en sus tumbas, de hacerles el altar ya sea en sus tumbas o en las casas. Pero aparte de esa fiesta hay otra que se le conoce como el Nutema, que el Nutema es una ceremonia en la que después de que la persona haya fallecido se le hace 4 o 3 veces esa fiesta, dependiendo de si es para el hombre, 3 veces se le hace esa ceremonia, y para la mujer 4 veces. Esto consiste en llevarle, pues más que nada, pues el alimento que es para el viaje que tiene que realizar esa persona, pues el alma de esa persona, y para que no vuelva como a quererse a estar en la tierra, causando daño a las demás personas, sino que vaya pues equipado para ese viaje, para llegar al cielo, se podría decir. Y consiste pues en que se les hagan bailes, llevarles comida, se le ponen las cosas que utilizaba durante su vida, como la ropa, los instrumentos que utilizaba, si tocaba algún instrumento musical, lo que más le gustaba a él. Y se pueden hacer durante cualquier día o fecha que se ponga. Pueden durar en años hacerle esa fiesta, pero es muy importante que se haga esa fiesta del Nutema. Listo. Muy bien, gracias Roberto. ¿Es todo? Sí. Excelente, gracias. Y bueno, por otro lado, algo que nos permite un reconocimiento a nivel internacional son festividades más contemporáneas, que podríamos decir forman parte de principios del siglo pasado, como la existencia y el juego con la Catrina, y por otro lado los juegos literarios que son en las calaveritas. Pero bueno, sobre la Catrina nos van a hablar ahorita Héctor y Sebastián. Muchas gracias. Pues cabe destacar que la Catrina es un invento de José Guadalupe Posada, el cual pues le pone el nombre de la garbancera. Esto porque inicia pues haciendo una crítica a aquellas personas que se dedican a vender garbanzos, los cuales pues carecían de recursos y sobre todo querían aparentar vivir como millonarios y europeos, los cuales pues a esas personas se les notaba sus raíces mexicanas y sobre todo pues su bajo ingreso económico. Bueno, como ya dijo nuestro compañero Lipi sobre la garbancera, en la obra que hizo Diego Rivera, que se llama Una tarde dominical en la Alameda Central, bueno, ahí se utilizó por primera vez la palabra catí, que define como una persona elegante y bien vestida, que generalmente iba acompañada de una dama con características similares. Esto fue como que era una referencia a la clase de aristocracia del siglo XIX y siglo XX. Ahí fue cuando ya a la garbancera pues ya se le conoció como la Catrina, ¿no? Pero más que eso fue como que una crítica, como nos decía nuestro compañero. O sea, de aquellas personas que querían aparentar otra cosa
a pesar de sus raíces que tenía. Excelente, muchas gracias, chicos. Ahora, por favor, nos explican sobre la tradición literaria en las calaveritas Francisco y Gerardo. Sí, claro que sí, maestra. Bueno, las calaveritas de la manera literaria se dice que expresan puntos de vista o sentimientos a modo de epitafio burlesco. Esto es para resaltar la realidad de una situación, de una persona, de un personaje, incluso hasta de un país. Algunas veces con sentimientos encontrados, o bien que en una situación normal sería difícil de expresar, a menos que la persona estuviera muerta. Claro que entendemos que hoy en día las calaveritas no solamente es para las personas que ya no están con nosotros, sino también para los vivos, ¿verdad? Y es una costumbre muy, muy actual, que también a los vivos se le hace estas calaveritas literarias. Bueno, ¿cómo inició esto lo de las calaveritas? Inicia en 1849 el periódico El Socialista de Guadalajara fue el primero quien publicó este tipo de literatura, pero realmente cuando empezó a agarrar más fuerza fue en el siglo XX. Estas calaveritas van acompañadas siempre se acompañan de, bueno, o normalmente se acompañan de la Catrina, que ya anteriormente no lo explicaba. Prende tu micrófono, Gerardo. Yo les voy a hablar de cómo se hace una calaverita. Les voy a dar unos pequeños puntos para que se animen a realizar una. Primero es pensar en un tema, para quién o a quién se le va a dedicar. Puede ser con la imaginación, es algo de creatividad, no es nada difícil, hay solo que imaginar una situación ya sea normal, chistosa, exagerada para poder comenzar. El segundo punto sería agregar un poco de picardía o de emoción. Se puede llegar a escribir hasta una maldición o una grosería, pero una grosería bien dicha, ya que esto no ofende a los demás. Es como darle sentido y darle esa gracia al poema, porque conocemos que la calavera es como un cierto poema. Y el tercer punto sería las estrofas. Esto es importante porque pueden tener varios versos. Se recomienda que sean 7, 8 u 11 versos para que suene mejor y se pueda leer mejor de una mejor manera. Y el cuarto punto es nunca olvidar darle el ritmo al final para que esto tenga más fluidez. Y un ejemplo de una calaverita sería, me encontré esta que es a mi abuelita. En una silla bordaba, en una cama leía. Era mi abuelita que su suerte no sabía. La calaca muy astuta ya sus planes le tenía. Ese día de un infarto su alma se llevaría. Pobre de mi abuelita, con la flaca se me fue. Era de las de antes, hasta cosía, como ves. Bravo, gracias. Gracias por este ejemplo de calaverita, que de hecho es una poesía. Muchas gracias por compartirla, Gerardo. Y por último, pues sabemos que México es un país enorme y que es riquísimo en sus formas de vivencias culturales, pero específicamente en el norte de México, en Chihuahua, nuestra región particular, se viven distintas fiestas alrededor del Día de Muertos, no solo en el Día de Muertos, sino en las cercanías del día 2, a finales de octubre y principios de noviembre, y para ello nos van a hablar Efren y Oscar.
Muchas veces se conoce la tradición del Día de Muertos en México por lo que se expresa en el sur del país, que pues todo lo de los altares es muy referente al centro y sur del país, pero acá en el norte, específicamente en Chihuahua, pues es un poco más diferente esta tradición. La gente acostumbra visitar a sus familias en los cementerios. Es el día que las familias van y limpian las tumbas de los muertos y pues les llevan frecuentemente una ofrenda floral. Pues eso es en cuanto a la cuestión del Día de Muertos como parte de la cultura mexicana, pero también por su cercanía al norte del país, al país del norte, a los Estados Unidos, pues existe una inculturización del Halloween, que aunque en el sur no está muy arriesgado, un poco aquí en el norte del país, pues hay quienes festejan esta tradición del Halloween, de vestirse, de pedir dulces, no todos, pero un pequeño sector de la población por la cercanía al país de los Estados Unidos. Como decía nuestro compañero Fen, pues aquí en México, bueno, en esta parte acá del norte del país, en Chihuahua, pues no tenemos como tan arraigada, por decirlo, del Día de los Muertos. Claro que la celebramos, como ya nos decía Fren, con todo pues esa misma esencia, pero como no tan de una manera tan intensa. Como decía Fren, sí se usa que vayamos a los cementerios, limpiemos ahí las tumbas de nuestros seres queridos, les llevamos flores, a veces se usa que algún alimento que le gustaba y demás, pero no es así como que una fiesta tan grande como la celebramos en el sur del país. Y esto mismo pues es por la cercanía a los Estados Unidos, pues tenemos también esa como cultura de poquito del Halloween que pues como que se usa mucho, yo creo que sobre todo en los niños, que pues es esta como de disfrazarlos de algún personaje que les guste y demás, salir a la calle, pedir dulces. Entonces es como que estas dos partes, como que en los niños se nota a veces como esa idea más del Halloween por el hecho de los disfraces, los dulces, y ya pues poquito ya más en los adultos, pues sí está pues más la cuestión del Día de los Muertos por pues el recordar a nuestros seres queridos que han fallecido. Entonces está como estas dos partes que pues en cierta manera pues es muy padre que encontramos esta gran diversidad pues, de culturas, que pues es esto lo que se nos ha ido ahí como apropiando. Y bueno, algo que también como les comentaba, pues aquí en el norte no se festeja tan intenso la cuestión del Día de Muertos como en el sur del país, pero algo que sí adoptamos mucho acá es la cuestión de la Navidad. Acá sí es como que un poquito más fuerte la Navidad, y en el sur del país no se celebra como de esta manera tan intensa en la cuestión de la Navidad. Entonces como que están estos dos polos de acá en el norte, pues sí, claro que festejamos el día de nuestros fieles difuntos, pero no tan intenso, y en la Navidad somos como un poquito más, pues sí, más fuerte, y en el sur pues es al revés. Muy bien, muchísimas gracias, chicos. Pues como vemos en este curso de Filosofía de la Cultura, nos interesa ver los modos en que las diversas culturas representan o vivencian sus tradiciones, y de modo particular el Día de Muertos pues es una fiesta que reconoce, o por la que es reconocida al pueblo mexicano, pero como ven, pues de acuerdo con las distintas regiones, estas festividades se viven de distintos modos. Sin embargo, pues para nosotros es un gusto enorme poder compartir el modo que, digamos, de forma sintética se expresan en estas fechas, y esperamos poder contar en otros espacios para hacer una explicación más amplia de cada una de estas formas de vivenciar la tradición del Día de Muertos.